Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto, de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo Jesús es aquel que murió y resucitó por nosotros. Él vive. La muerte no tenía poder para encerrarle. Por eso celebramos la resurrección de Cristo, los cristianos, cada primer día de la semana. Pero también un poco de un modo más especial en lo que se llama el Domingo de Pascua, en que muchos países también tienen esta costumbre de celebrar la Semana Santa que culmina con la resurrección de Cristo. Pero claro, alguien puede celebrar el aniversario de una persona que es allegada y disfrutar de él, y otros simplemente pueden tener noticia de que alguien celebra el aniversario. Pero si es extraño, ¿qué sentido tiene? Así pasa por desgracia con tantas personas. Celebran a alguien extraño en sus vidas. Porque si Cristo no es nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces, ¿qué celebramos? ¿Celebramos lo que otros disfrutan, o celebramos a quien otros conocen y nosotros no conocemos? ¿Qué contradicción tan grande ocurre con la religión? Que celebran a la persona a quien no siguen, a quien no aman, a quien no conocen, a quien no escuchan, a quien no claman, a quien no obedecen. ¿Y qué celebración puede ser esa entonces? Solamente los verdaderos cristianos podemos celebrar la resurrección, porque es la señal de que somos salvos de nuestros pecados. Puede salvar perpetuamente a los que por él, por medio de Cristo, se acercan a él. Y el cristianismo en esencia significa que nuestro Salvador está vivo y esa victoria y esa vida de Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por eso Jesucristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Y ese es el gran problema. El pecado de la incredulidad, el pecado de la rebeldía, el pecado de la religiosidad, el pecado de la indiferencia, del ateísmo práctico en el que tantos viven, a pesar del manto religioso que se colocan. Nosotros mismos también, tantas veces, podemos creer que estamos celebrando algo religioso cuando realmente nuestro corazón está muy lejos de Dios. Qué triste es esto. Porque Cristo realmente vino para salvarnos del castigo del pecado, llevando Él el castigo sobre su propio cuerpo en el madero. La palabra de Dios dice que Jesús llevó sobre su propio cuerpo nuestros pecados, para que pudiésemos morir al pecado y vivir para la justicia. Pero alguien que no tiene a Jesucristo como Señor y es un esclavo del pecado y está condenado por su pecado, y la ira de Dios permanece sobre él, ¿qué puede celebrar? Solamente la muerte vicaria de Jesús en una cruz por los pecadores arrepentidos es la única manera de que se cumpla lo que está escrito en la palabra de Dios. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una gran noticia saber que un condenado no tiene que cumplir con la condena. Es una gran noticia para alguien que está en el juzgado decir que ha sido absuelto. Y es una enorme noticia para un pecador saber que en Cristo hemos sido absueltos y justificados y que ya no tenemos que tener ningún miedo a la condena justa por nuestras maldades y delitos. Así que Jesucristo es aquel que nos limpia, que nos perdona, aquel que realmente nos justifica de la condena de nuestro pecado. Pero no acaba ahí la cosa. Porque la resurrección de Cristo viene a sellar no solo nuestra justificación, ser declarados inocentes ante el tribunal de Dios por gracia y por la obra perfecta de Cristo, por los méritos de Cristo, sino que además tenemos en Cristo un Salvador del poder del pecado en nosotros. Porque ¿de qué serviría
que alguien fuese libre de una adicción para después volver a caer en ella. Así también nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados y también el perdón del poder de nuestros pecados. En Cristo hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenemos por nuestro fruto la santificación y por fin, la vida eterna. Al recibir a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, empieza a producirse, según la nueva naturaleza que Él mismo ha implantado en nosotros por medio de su Espíritu Santo, el fruto natural de la santificación. ¿Qué es la santificación? Ese proceso por el cual somos limpios de la corrupción del pecado, de la influencia maligna y el poder y la esclavitud del pecado, para parecernos más a Jesús. Es ese proceso por el cual vamos dejando a un lado para siempre ira y enojo y blasfemia y palabras deshonestas, inmoralidades, para dejar aparte las hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, divisiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Y nos revestimos ahora de esa nueva naturaleza que produce amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, no consiste en fiestas religiosas. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La santificación, entonces, es poder decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es Cristo quien vive dentro de los cristianos para asegurarse de que la condena del pecado no sea también ahora el problema del poder del pecado en la vida de alguien. Así que en Cristo tenemos la esperanza de gloria y podemos decir que todo lo podemos en Él, que nos fortalece, y que por su sangre, por su muerte, por su resurrección podemos andar en novedad de vida, podemos vivir una vida realmente completa, ya no teniendo que ser esclavos y siervos del pecado, sino teniendo como fruto la santificación, como fin la vida eterna, y teniendo el gozo de poder parecernos a Jesús, viviendo en comunión con Él, dejando atrás las tinieblas definitivamente, paso a paso, poco a poco. No somos perfectos, no lo hemos alcanzado ya, pero seguimos adelante. Y lo maravilloso también es que Cristo que vive también nos salvará de la presencia del pecado. El mayor gozo que podemos tener en esta vida es parecernos a Cristo Jesús y no tener nunca más que pecar. No tener más malos pensamientos, palabras, acciones, no tener más defectos, debilidades, tentaciones, no tener que sufrir nunca más el acoso del pecado, no tener que sufrir nunca más la vergüenza del pecado, no tener que venir arrepentidos a pedir perdón por nuestras maldades y a sentirnos confusos, avergonzados, heridos, engañados, sentirnos tan sucios y terriblemente mal por el pecado. Nunca más, porque en Cristo seremos libres definitivamente de la presencia del pecado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Somos participantes de la naturaleza divina y el Señor con su poder nos levantará y nos librará de todos nuestros enemigos, porque Él los venció definitivamente en la cruz del Calvario. Y Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cuando vayamos a estar con Cristo o cuando Cristo regrese, será para disfrutar para siempre de la santidad que Él mismo ha implantado en nuestras almas y que Él va a completar en nosotros, en el estado llamado glorificación, que también aparece en las Escrituras. A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que en Cristo tenemos a un Salvador perfecto que nos libra de la condena justa por nuestro pecado, que nos libra del poder de nuestro pecado en nuestra vida, y por supuesto aquel que nos va a librar de la presencia del pecado por toda la eternidad. ¡Qué Salvador tan grande! Ninguno podría hacer una obra semejante.
Ninguna religión, ningún esfuerzo humano, ninguna cosa o enseñanza puede hacer una transformación y una salvación tan perfecta y completa en cada ser humano. Por eso vamos a adorarle por ese motivo. Y también invitarte a ti, querido oyente, a que te acerques a Cristo y recibas de Él la salvación completa de tu pecado, porque Él, su nombre es Jesús, porque Él salva a su pueblo de sus pecados. Gracias, Señor Jesucristo, por salvarnos de la condena por nuestros pecados. Nos sentimos tan gozosos como el culpable cuando el juez finalmente le absuelve. Y en este caso, Cristo fue condenado para que nosotros nunca más pudiésemos serlo. Gracias por librarnos del poder del pecado en nuestras vidas, por liberarnos de la esclavitud. Sigue tú liberándonos más y más de esa esclavitud del pecado en nosotros. Y gracias por la certeza y la seguridad de que un día le veremos tal y como Él es y seremos transformados a su imagen, tal como nos prometes en tu palabra, para gozar de ti por toda la eternidad, cuando ya nada, absolutamente nada, y nadie, absolutamente nadie, nos puede impedir gozar de ti, oh Señor Jesucristo bendito. Que todos aquellos que nos están escuchando, Señor, hoy puedan tener esta gran bendición de ser tú su Salvador y Señor, hoy y por toda la eternidad. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos el próximo día. Un abrazo a todos.